Muy buenas clase de primero de eso, semana 6, lunes, y con la explicación del tema 9, la edad de los metales. Os recuerdo, estamos en la prehistoria. La semana 5, la semana pasada, vimos evolución humana, paleolítico, neolítico. Esta semana lo que vamos a explicar, leer, ver, hacer actividades es sobre la edad de los metales, sobre qué es la arqueología, cómo los arqueólogos consiguen la información que necesitamos para conocer la prehistoria y cómo se construían los monumentos de la prehistoria, los megalitos. Los más famosos son los dólmenes. Por ejemplo, en Andalucía ya veréis que están los dólmenes más grandes del mundo en Antequera, en Málaga. Bueno, pues vamos con la explicación y como os he dicho, hoy vamos a ver la edad de los metales. Entonces voy yo aquí abriendo eh, en la semana 6 el PowerPoint que os he preparado. Bien, aquí está. Y vamos a buscar por dónde nos hemos quedado, que como os he dicho es la edad de los metales, ¿vale? Ya hemos visto el neolítico, ¿os acordáis? Sí, espero que sí. Bien, a ver, lo primero, pantalla completa. Bien, lo primero que os quiero recordar es que la historia, ¿vale? Se divide en dos etapas principales. Recordad que tenemos la prehistoria y la historia. Cuando se inventa la escritura, ¿vale? Aproximadamente unos 3.000 años, ¿vale? Pues cuando se inventa la escritura pasamos de la prehistoria a la historia. Bien, pero lo que quiero que veáis aquí es un eje cronológico. ¿Cómo se cuenta el tiempo en historia? Bueno, a eso le llamamos la cronología. La cronología es ordenar lo que ocurre, los acontecimientos en la línea del tiempo. Esto es una línea del tiempo, ¿vale? Entonces, en esta línea del tiempo, nosotros estamos aquí, 2019, aquí pone 2006, ¿vale? Hoy, bueno, porque esto es antiguo, 2019-2020. Estamos en el 2020, pues estamos aquí. Bien, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues vamos a 1700, 1400, estamos en el año 400, ¿vale? ¿Y cuál es el inicio? Bueno, el punto, el año 1, es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, el nacimiento de Jesucristo marca el año 1. Si veis escrito por ahí año 0, no existe el año 0. ¿Vale? Lo que existe es el año 1. Entonces, en el año 1 aproximadamente, se supone que fue el nacimiento de Cristo y empezamos a contar, ¿vale? El año 1, el año 100, ¿vale? Eso es un siglo y vamos contando los determinados siglos, que lo veremos en la clase siguiente. Pero en principio los años empezamos en el año 1, entonces esto de aquí es después de Cristo y esto de aquí es antes de Cristo. Problema, que aquí, como sabéis, tenemos que contar al revés. Entonces tenemos que decir, pues, por ejemplo, Roma, pues tenemos aquí Roma aproximadamente, pues tenemos el siglo quinto o 500 antes de Cristo. Bien, tenemos, por ejemplo, la edad de los metales 6000 antes de Cristo, ¿vale? Tenemos el neolítico 8000, 10000 antes de Cristo. Y luego tenemos, por ejemplo, el Homo sapiens 40.000 antes de Cristo y tenemos 4 millones de años antes de Cristo los australopitecos, ¿vale? ¿Por qué os digo todo esto? Bueno, esto que estamos hablando aquí es la historia humana, pero el tiempo es mucho más extenso. Por ejemplo, tres imágenes que tenemos aquí serían tres momentos importantes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, esto de aquí. Se supone que la Luna se formó por el choque de un meteorito contra la Tierra y el material que se desprendió pudo formar la Luna. Esto habría ocurrido, la formación de la Luna, hace 4.500 millones de años. Bien, los dinosaurios que veis ahí, en el Jurásico, ¿no? El Cretácico, bien.
hace 60 millones de años, de 100 a 60, los dinosaurios poblaban la Tierra. ¿Se encontraron con los humanos? No, porque los humanos se pusieron sobre sus dos patas, ¿vale? Lo que es el bipedismo con los australopitecos, 4 millones de años. Entonces, si os fijáis el tiempo, ¿vale? Es muy diferente. 4.500 millones de años, 60 millones de años, a partir de 4 millones de años, ¿vale? Entonces, la historia de la humanidad en realidad es muy poquita, porque la Tierra tiene más historia. Bien, vamos a empezar. La edad de los metales. Bueno, pues la edad de los metales, sabéis que tenemos el paleolítico, neolítico, edad de los metales en la prehistoria. Bien, pero a su vez la edad de los metales se divide en tres periodos, que son nombres de metales y van de más blando a más duro. La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Bien, luego veremos las fechas aproximadamente. Pero aproximadamente es pues 5.000, 3.000, 2.000, ¿vale? Bueno, pues primero se obtuvo el cobre, que era mucho más blando, ¿vale? Ya sabéis que el cobre tiene un color naranja, cuando se oxida se pone verdoso. El bronce, que tiene un color oscuro negro, pero también le sale el óxido verde, es una aleación, es decir, una mezcla entre cobre y estaño, y consigues algo más duro, ¿vale? Entonces, durante unos 2.000 años, el bronce fue el más usado. Pero el hierro es muy duro, se encuentra en más lugares, es más fácil de encontrar, pero necesitas un horno muy preparado para conseguir los 1.600 grados para fundirlo, ¿vale? ¿Qué veis en la imagen? Pues veis un poblado amurallado para defenderlo y en su interior están haciendo pues trabajos de fundición, ¿vale? De fundición del bronce. Y ahí veis cómo están pues martilleando, ¿vale? En un yunque de piedra, pues las herramientas para hacer, en este caso, puntas de lanza y por ahí hay hachas también. Más cosas. Como os he dicho, la edad de los metales, pues tenemos pues, aproximadamente 5.000. En este caso tenemos aproximadamente pues 3.000 y ya aquí tenemos al finales del 2000, 1000 antes de Cristo, ¿vale? Tenemos la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. La edad del cobre, pues se utiliza el cobre para algunas armas, como las puntas de las flechas, pero también para adornos. Aumenta la producción de alimentos y se comienzan a construir de los poblados pasamos a las ciudades. La edad del bronce. Comienzan las guerras y se buscan nuevos metales, ¿vale? Hay guerras entre poblados. El bronce es una aleación de cobre y estaño y se empiezan a crear para los guerreros escudos, hachas, cascos, puntas de flecha. Y el trabajo se divide, entonces en la sociedad habrá agricultores y artesanos, habrá también comerciantes, guerreros y luego los sacerdotes y reyes. La edad del hierro. Pues el hierro se usará tanto para las armas, para las espadas, para los cascos, para los escudos, pero también para el arado, ¿vale? Para arar la tierra, el arado de metal será mucho, mucho mejor para trabajar en agricultura. Y el pueblo que controlaba las armas, que tenía armas de hierro, era más poderoso. Bueno, aquí vemos distintas imágenes de los distintos minerales, ¿vale? Entonces, en este caso vemos un mineral de cobre y se ha sacado, por ejemplo, esto de aquí se llama torque, ¿vale? Los torques eran en la prehistoria, podían ser a veces collares, otras veces eran pulseras y lo podían llevar sacerdotes y guerreros. El problema del cobre era que era muy blando y se deformaba. Cuando se le añadió al cobre el estaño, pues ya el bronce es más duro, ¿vale? Esto es como un imperdible, esto se llama fíbula. Esto sirve para coger los tejidos de los trajes. Vale, luego el hierro, que se encontraba en más lugares, se empezó a trabajar para crear sobre todo espadas, para crear lanzas, para crear dagas, que es una especie como de puñal, pero también para el arado, para herramientas para la agricultura. ¿Cómo era el trabajo del metal? Bueno, pues aquí tenéis en parte los principales trabajos que se ven en las imágenes. Lo primero
que se hace en algunos casos es golpear el cobre con un martillo, ¿vale? En frío, como si fuera el martilleado, que lo podéis ver aquí. Luego, la forja, golpear el metal previamente a calentarlo. Se empezó a calentar el metal, ¿vale? Para poder trabajarlo mejor. Y ya después se descubrió la fundición. El bronce se derretía y al derretirse se recoge en un crisol, que es como una cuchara de piedra, y se arroja en un molde, que veis aquí. Y en ese molde, cuando se enfría, obtienes la forma que tú quieres. Lo estáis viendo también aquí. El martilleado, ¿vale? Se calienta el metal y por martilleado en una lámina se trabaja, pero también el fundido en un horno se saca fundido y se vierte en un molde, que lo veis aquí, distintas piezas. Entonces la siderurgia del hierro es una técnica de fundición que necesita temperaturas más elevadas, los 1600 grados, para conseguir fundir el hierro. Aparte de eso, ¿cómo vivían? Bueno, pues eran agricultores y ganaderos. El medio natural era como en el neolítico, es decir, preferían vivir junto a los ríos, en los valles, donde estaba el agua y la tierra fértil, y había agricultura, utilizaban herramientas de metal, primero de bronce y luego pues de hierro. Las hoces, acordado que las hoces es una herramienta en forma de C para cortar el trigo, azadas, ¿vale? Para arar a mano y el arado que estáis viendo aquí, los bueyes tirando del arado, ¿vale? Para abrir la tierra. Hoy en día se hace con tractores, con máquinas. Había también técnicas de regadío aplicadas a los cultivos. Aquí veis cómo se creaban canales, ¿vale? A partir de un río se abrían distintos canales para regar las huertas. Más la ganadería. Bueno, pues el ganado, como en el neolítico, era para la carne, pero también para obtener queso y derivados como yogur, leche. Y luego también el cuero, la lana. Vale, los animales se utilizaban para el transporte, los caballos, los bueyes, las mulas. Y apareció el comercio. Aquí veis una maqueta de un carro, ¿vale? En el que, por ejemplo, tirado por bueyes, pues se llevaban cerámica que llevaban, por ejemplo, grano, vino, aceite, perfumes y recorrían con los barcos también muchas distancias. Novedades, el arado de metal y los que se llaman animales de tiro, aquí veis los bueyes, esto se llama arado con vertedera porque es un arado y a la vez va vertiendo las semillas y se va, pues a la vez se va sembrando. Bueno, pues esta es la reja del arado, ¿vale? Y va abriendo la tierra a más profundidad y permitió producir más alimento. ¿Cómo vivían en esa época? Bueno, pues vivían en los poblados neolíticos que se habían amurallado, tenían murallas con torres, con puertas, pero estaban en alto. Aquí veis que suelen ser en lo alto de colinas, en la parte plana de arriba se construían las murallas y dentro el poblado, que estaban fortificados. ¿Por qué? Bueno, estaban fortificados porque había guerras entre distintos poblados, ¿vale? Cuando un poblado había tenido un año malo de agricultura, a veces tenía guerra con otro poblado para robarle lo que almacenaban, ¿no? Los excedentes. Bueno, esa vida en los poblados, ¿cómo era? Bueno, pues empiezan las diferencias en la sociedad. El trabajo era diferente. Tú podías ser agricultor, podías ser ganadero, podías ser artesano, comerciante, guerrero, ¿vale? Hay diferencias sociales. Los guerreros que eran los que defendían el poblado y hay murallas, hay torres, hay puertas fortificadas, hay fortalezas al exterior y la mujer comienza en esa sociedad guerrera a dejarse un poco de lado en lo doméstico. Bien, también aparecen los reyes, que en algunos casos son guerreros o sacerdotes, que empiezan a enterrarse con elementos de lujo. Bueno, pues aquí, como os he dicho antes, veis distintas imágenes del trabajo del metal, ¿vale? Sabéis que el metal a alta temperatura se funde, se hace líquido, se vierte sobre un molde que al solidificarse, pues adquiere la forma y los instrumentos cada vez son más fuertes y resistentes, entonces del cobre que era más blando se pasó al bronce, que es una aleación, y al final el hierro, que si consigues el horno, ¿vale? Porque el cobre se
fundía normalmente en agujeros en la tierra donde se le echaba carbón. Si os fijáis, esto de aquí ya no es un agujero en la tierra, es un horno de barro, pero que dentro concentra el calor y alcanza esos 1600 grados y ya sale el hierro fundido. Aquí están los moldes, esto es el crisol, que es donde hay que contener el metal fundido, porque esto está a altísima temperatura, muy peligroso. Y para trabajar las láminas, pues está el martillado en un yunque de piedra, que es esto de aquí. Aquí están los moldes, también de piedra o de arcilla. Y aquí a veces para perforar el metal, pues está trabajando, esto es un perforador, es un arco que al girar mueve el palo, ¿vale? Y se le pone una punta de piedra o de hierro, un perforador. Bueno, pues dicho esto, en resumen, en la edad de los metales, la edad del cobre, luego la edad del bronce, la edad del hierro, pues vivían en poblados, en alto, que estaban amurallados, como veis ahí. Las casas eran pues chozas circulares o cuadradas, que la parte de abajo era de piedra, de adobe o barro y la parte de arriba de ramas. Y luego, al aparecer el trabajo del metal, pues empezó la sociedad a ser diferente. Habrá artesanos, comerciantes, agricultores, guerreros y los reyes. Y aumentaron las guerras porque los pueblos que controlaban la tecnología del metal, del bronce y luego más duro del hierro, tenían más poder sobre los demás. ¿Vale? Porque si un ejército tenía armas de hierro y otro de bronce o de cobre, cuando llegaban doblaban sus espadas. Entonces era una tecnología que todos querían poseer. Bueno, pues dejamos aquí nuestra explicación de la edad de los metales. Salud.